Bueno, vamos a ver cómo calcular ángulos interiores de triángulos teniendo en cuenta que siempre la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que son 3 ángulos, siempre va a dar como resultado 180 grados. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos tener ejercicios de dos formas distintas. Ejercicios donde nos pidan calcular la medida de algún ángulo que falte, ¿sí?, usando sistema sexagesimal, o por ahí podemos tener también la medida en grados exactos, sin los minutos y sin los segundos, que para estos casos podemos simplemente resolverlos haciendo los cálculos. Ahora lo vamos a ir viendo detalladamente. O podemos tener ejercicios donde nos pidan hallar la medida de los ángulos faltantes usando ecuaciones. ¿Por qué usando ecuaciones? Y porque fíjense que en estos casos, ¿sí?, los valores de los ángulos todos están expresados con una letra desconocida, que no sabemos cuál es. Así que vamos a tener que nosotros armar una ecuación para calcular cuánto vale esa letra desconocida y luego sí poder calcular cuánto vale cada uno de los ángulos que nos piden. Pero siempre teniendo en cuenta que la suma de los 3 ángulos interiores va a ser igual a 180 grados. Entonces, vamos con el primer ejemplo de este triángulo, que particularmente es un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá está marcado el ángulo C. Ya sabemos que este ángulo C va a medir 90, ¿sí? Aunque no nos digan, con esta aclaración ya sabemos que mide 90 grados. Entonces, nos pide que calculemos cuánto mide el ángulo B, ¿sí?, o sea, este de acá, nos pide que lo calculemos y nos da como dato que el ángulo A mide 37 grados, 12 minutos, 15 segundos y que el ángulo C mide 90 grados. Por lo tanto, si nosotros sabemos que los 3 ángulos juntos, suman 180 grados, y bueno, si yo a esos 180 grados le saco los 2 que ya sé cuánto miden, ¿sí?, le saco esos 2, me va a quedar cuánto mide el B. ¿Cómo hago eso? Bueno, primero sumo estos 2, ¿sí? Los voy a sumar. Acá hice la cuenta, todo usando el sistema sexagesimal, obviamente. Y después, eso que nos dio como resultado, yo se lo voy a restar a 180. ¿Por qué? Porque dijimos que entre los 3 suman 180 y que si a 180 yo le saco los 2 que ya conozco, o sea, estos 2 de acá, me va a dar el que falta, que en este caso es el B. Y bueno, eso es lo que hice. Hice 180 menos esa suma que nos había dado anteriormente. Recuerden que acá voy a tener que pedirle un grado para pasar acá 60 minutos y que le voy a tener que volver a pedir un minuto, o sea que me quedan 59, para pasar acá y que me queden 60 segundos. Porque no puedo restar, ¿sí?, si no tengo acá un número más grande que el de abajo. Así que ahora sí empecé a restar, fui haciendo cada resta, ¿sí?, y llegué a este resultado. Quiere decir que el ángulo B mide 52 grados, 47 minutos, 45 segundos. Y lo remarco bien, ¿sí?, porque el resultado final es este. ¿Está? Entonces, lo que hicimos fue sumar los 2 que teníamos y ese resultado se lo restamos a 180 grados. Y ahí obtuvimos el ángulo B. Y con ecuaciones es similar, ¿sí? Nosotros acá no podemos hacerlo directamente con cuentitas porque no tenemos ninguna medida concreta. Por lo tanto, vamos a tener que armar una ecuación. ¿Cómo la armamos? Y bueno, diciendo que la suma de los 3 ángulos es igual a 180 grados. Y después reemplazando, en vez del ángulo A, y bueno, pongo lo que me dice acá que mide A, 2x más 22 grados. En vez del ángulo B, voy a poner 5x menos 12 grados. Y en vez del ángulo C, bueno, voy a poner lo que me decía acá, que eran directamente 3x, ¿sí? A más B más C, igual 180 grados. Y después resuelvo la ecuación. Esto es una ecuación, así que la resuelvo. Las x de un lado del igual y los números que no tienen x del otro lado del igual, ¿sí?, cambiando el signo de los que paso, que serían el 22 y el 12. Me fijo cuántas x hay, en este caso hay 10, resuelvo todo este cálculo, que en este caso me da 170,
Y por último, recuerden que siempre este valor que está pegado a la x multiplica, así que paso dividiendo y me quedó que x vale 17 grados. Ya sé ahora cuánto vale x, ¿sí? Por lo tanto, ahora sí, fíjense que la consigna era hallar la medida x y la de los tres ángulos interiores. Entonces, una vez que yo sé cuánto vale x, bueno, ahora ya sí puedo saber. El ángulo A me decía 2 por x más 22. Así que 2 por 17, ¿sí? Lo remarco con color porque ahí estaba la x. Yo ya sé que x vale 17 grados. Más 22. Hago todo el cálculo y me dio 56 grados. Hago lo mismo con B, ¿sí? Lo reemplazo acá, donde aparece la x por 17, y me dio 73 grados. Y hago lo mismo con C, ¿sí? Reemplazo y me dio 51 grados. Ya ahora sí sé cuánto mide cada uno de los ángulos interiores de ese triángulo. Y hasta lo puedo verificar. ¿Por qué? Porque si yo sumo esos tres valores, me tiene que dar 180 grados. Acá lo hice y me verificó. Y ustedes también háganlo para verificar que todo lo que hicieron está bien.